Bueno, siendo las 6:15, se da inicio a la sesión ordinaria número 113. Señor secretario. Para mencionar el primer punto de esta sesión y la aprobación de actas anteriores, en esta sesión se presentan la correspondiente a las sesiones ordinarias 108, que se celebró el 17 de diciembre del año 2015, y la 109 se celebró el 7 de enero de este año. Muy bien, soluciones y observaciones al acta ordinaria número 108. ¿No? ¿Quiénes aprueban? Todos los presentes del Consejo Pleno. Respecto al acta ordinaria número 109, observaciones. Muy bien, ¿quiénes aprueban? El Consejo Pleno. Vamos al siguiente punto de la tabla. Informe de comisiones. Muy bien, entonces vamos al siguiente punto de la tabla. Por el punto número 3 es la solicitud del Consejo autoriza al señor alcalde a omitir el trámite de licitación pública para la ejecución de la obra blindaje de vidrios y puertas en la escuela Su Santidad Juan Cruz Quistés, en atención a la concurrencia en las circunstancias de nivel calificado en el honorable Consejo Municipal y, en consecuencia, puede llamarse a propuesta privada en los términos señalados en el artículo 8.5 y 65 letra L, ambos de la ley 18.695. Está presente, los antecedentes de la minuta fueron remitidos en tiempo, presidente, a los concejales. Está presente una ley Carmona encargado de seguridad ciudadana para responder. Muy bien, don Alexis, le pasamos la palabra. Bien, hola, muy buenas tardes. Como contexto, antes de leer la minuta, este proyecto se viene ejecutando desde el año 2014, desde la fecha más o menos de marzo de 2014 sobre las transferencias por parte de la Secretaría de Nación del Danilo. Este es el proyecto de blindaje de puertas y ventanas de la Escuela de Santiago Juan 23 y que ha tenido una serie de dificultades en la ejecución. Entonces, yo voy a tratar de hacer rápido la lectura de la minuta para poder... Bien, la fecha de transferencia de fondos, como señalaba, fue hecha el 6 de marzo de 2014. El monto del proyecto son 66 millones en tracción, cierto, en infraestructura y 1.900.000 de tracción en difusión, con un total del convenio de 68 millones de pesos de tracción. La fecha de término del convenio, un aumento del plazo estaría terminando el 6 de septiembre de este año, su ejecución, y el convenio el 6 de noviembre de este año. En un comienzo, el proyecto contempló la instalación de puertas de ventanas blindadas hacia la Plaza Salvador Allende y de puertas blindadas en el pabellón del segundo nivel. Faltó poner ahí en la minuta que también se consideraba la instalación de ventanas blindadas en el edificio de la prebásica, que queda por un costado del escuela. Ese punto es relevante por lo que voy a mencionar más adelante. La elaboración del proyecto después del 30 de diciembre del 2013, su transferencia fue hecha en marzo del 2014 y la fecha del convenio fue en marzo del 2014 también. De acuerdo a los procesos de licitación, hubo dos licitaciones privadas, una el 12 de junio del 2014, que se declara desierta, la segunda licitación privada se declara desierta el 4 de agosto del 2014, perdón, el 16 de septiembre del 2014 se declara desierta la segunda licitación privada y enseguida lo que se hace es solicitar al Consejo acá la contratación directa de José Luis Yupanqui de la empresa Prince. Eso con fecha 4 de noviembre se logra establecer el contrato con la empresa por un monto de 65.938.000 pesos, lo que estaba dentro del marco presupuestario para ejecutar la obra. Esto fue el 4 de noviembre. El inicio de la obra, o sea, la recepción del terreno se da el 9 de enero del 2015 hasta el 9 de marzo. Esos eran los plazos para ejecución de la obra. En el mes de marzo, el 6 de marzo, la empresa solicita al municipio una ampliación de plazo hasta el 30 de abril, la que efectivamente se concede a la empresa para la ejecución. Sin embargo, la empresa, después del 30 de abril, no sigue ejecutando la obra y tampoco pide aumento de plazo al municipio. El término de contrato se realiza, dado esta circunstancia, el 1 de junio del 2015, por incumplimiento grave del contratista. Y de junio a diciembre
recién la dirección de obra, ¿cierto?, informa la liquidación de contrato de la empresa. Voy a leer textual el párrafo para que podamos entender por qué se liquida el contrato. Para poder realizar la liquidación de contrato, se le solicitó al contratista la entrega de certificaciones de vidrio y puertas blindadas instaladas en el colegio, las cuales fueron gestionadas por el señor Yupanqui, al laboratorio IRIS del Ministerio del Interior. Este proceso demoró 6 meses desde el término del contrato. El detalle se explica en el informe de inspección técnica, que se adjunta en la minuta, del 15 de diciembre del 2015. Por lo que en dicho periodo de tiempo, el proyecto se mantuvo detenido debido a que el valor total de la liquidación del contrato se encontraba sujeto a la certificación del trabajo realizado, la que resulta necesaria para calcular el saldo con el que se cuenta para realizar un nuevo contrato que finalizará las obras en el terreno. Ahí está la tabla resumen de la liquidación del contrato que hace la ICO-ROM, donde efectivamente desde el monto del contrato, son 65.938.000, al final a la empresa se le va a terminar por cancelar 12.832.000, una serie de labores ejecutadas, por falta de terminaciones y multa por término anticipado, todo eso es cierto a lo que ahora no contempla. Al momento nosotros tenemos un saldo de 53.228.000 aproximadamente para seguir la obra, y la obra actualmente está en un 33% de avance. Se apunta ahí la liquidación de contrato y la dirección de obra que detalla cada uno de los aspectos que fueron realizados. Muy bien, se pasa la palabra para consulta. Funcionarias. Está súper clara la explicación que da el jefe de departamento con los procesos que se han vivido. También queda súper clara la obra final que está detrás de esto, pero me salta la duda en el ítem que acá se relaciona a discusión. A ver si nos pudiera contar un poco más cuando se refiere a discusión, a qué se refiere, porque son casi 2 millones de pesos que están aquí contemplados en una obra más bien física que otro tipo. Perdón, ¿la consulta cuál es? ¿A qué se refiere con difusión en el proyecto, señor? Hay un ítem de 2 millones ahí hacia la difusión. ¿Qué queda hablando? ¿Con qué partido? Ya. Está bien. Bien, Eso, sí. clásicos así, ¿no? Sí, todos los proyectos, Jamás he entendido eso. todos los proyectos financiados por la Subsecretaría de Prevención del Delito tienen dentro de las orientaciones técnicas costo de 3 a 5% para gasto de difusión del monto total del proyecto. Entonces, 68 millones corresponde, nosotros siempre calculamos por el mínimo, que son el 3%. Los gastos de difusión se entienden, por ejemplo, hitos de inauguración o merchandising. Lo técnico lo entiendo yo, que es un procedimiento que está ajustado a, pero ¿en qué se va a implementar en esta ocasión? Que son vidrios pintados y todo eso. ¿Es que hay un desglose alguna de inauguración? Sí, probablemente un hito inaugural, pero nosotros ahí nos vamos con cautela porque la verdad que como un proyecto de enganche en la escuela Actualmente por las bases de licitación y todo eso exigen el detalle de qué tienen que hacer. Yo supongo que así en los programas de regulación de base, porque en general nosotros como son fuentes de financiamiento externo, no cuestionamos menos medio, pero de verdad, a nosotros nos parece bien claro, ¿no? Por ejemplo, nos ocurre, no sé, yo no puedo ir, creo que la concejala asistió el sábado claro, el libro de Daniel Pinto que financia un 2%, ¿no? Sí. 1.100 millones de pesos, algo así, para lanzar el libro de Daniel Pinto. De hecho, el escritor que lo lanzó un amigo mío, el don nosotros, ¿no? De años, entonces. Pero claro, no ni idea de nada, pero claro, parte del proyecto es un hito de lanzamiento. Y por tanto, claro, uno dice, ¿por qué Daniel Pinto no hace el lanzamiento de ese libro en el verano, en los vecinos? Es parte de la exigencia. Entonces, nosotros generalmente ese hito del concejal no lo cuestionamos, ¿no? Sí. Pero vaya el tema de fondo, ¿no? Claro, pero ocurre también en los proyectos de recuperación de barrio, en los proyectos que están asociados también a Senama, al FOSI,
El otro día, no sé, quizás ustedes lo invitaron, a mí yo la invitación a última hora, el FOSI lanzó un proyecto se hizo la fase final de entrega de los aportes en el emprendimiento. Entonces, eso viene genéricamente. Al final, creo que hizo el FOSI, creo que hizo un lanzamiento en el cierre del programa, lo hizo los buenos muchachos. A mí me avisaron 2 días antes, que era un lanzamiento, y supuestamente eran 90 beneficiarios de la comuna, y al parecer confirmaron unos 50, y no sé si el consejo si fueron invitados ustedes o no. Claro, a mí me llegó 2 días o 7 días antes de invitación. Claro, por correo. Entonces se refieren a estas cosas, ¿no? Es como que alguien, a lo mejor una agencia de comunicaciones puso en todas las bases de licitación de todos los organismos regionales y sectoriales ponen un margen que es un ítem de comunicaciones, de instalación y todo lo demás. Formando Claro, y nosotros no somos nada, no tenemos injerencia y a veces no compartimos, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchos lanzamientos que yo simplemente no he asistido. Yo vi con preocupación que en uno de los programas Legua lanzaron un libro de Legua, y todos sabemos dónde fue el municipio en toda la iniciativa Legua, y nosotros calculamos como municipio que ese libro, pero tranquilamente va a costar unos 30 millones de pesos. El libro a todos, y que más encima fue aprobado el gobierno anterior, y el que lo presentó fue el gobierno actual, y el prólogo fue hecho por el subsecretario de Prevención del Delito, que no lleva ni 3 meses de asumir el cargo. Pero ahí está, con su foto, bien destacado, todo eso. Entonces, eso realmente, concejal, nosotros no cuestionamos la partida, y a la hora de definir cómo aterriza esa partida, nosotros una pelea eterna, de verdad. Y muchas veces, ustedes como CEU se enojan con nosotros porque no avisamos, no advertimos, cuando en realidad los que toman las decisiones respecto de cómo se usa esa partida es el organismo público que financia. Y nosotros somos tan notificados como ustedes. Ahora, claro, uno de repente da la pelea, ahí lo importante, y exige, y uno puede esperar, y llega hasta el ministro para que cambie y definamos los términos de esa partida de conjunto. Pero estar dando una pelea así por cada proyecto, como que agota, y uno mismo se agota en esta producción. De verdad, concejal, pero para ver si había no tenemos idea de qué van a definir. Me queda claro. Ellos en un momento dado nos van a dar una propuesta y usted va a ser invitado a un cóctel. Pero está lista la palabra sobre el proyecto de blindaje, el proyecto que ha costado mucho. Yo tengo una pregunta respecto al tema se está pidiendo al Consejo que podamos nosotros cumplir el trámite de administración pública. Ustedes como organismo técnico, yo estoy poniendo un punto, de todas maneras, ¿creen que es factible llegar a un acuerdo de manera directa? ¿Sí? Sí, lo estamos revisando con la dirección jurídica, revisamos varios dictámenes y tenemos que hacer, no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista si el mercado efectivamente es una empresa que está dispuesta. Pero a lo mejor vamos a terminar para que el Consejo después nos pida explicaciones sobre el proyecto y a lo mejor vamos a terminar devolviendo los recursos, ¿no? Porque ni siquiera con el trámite de contratación directa, licitación privada, vamos a llegar a un acuerdo con alguna empresa. Hoy día tenemos 3 cotizaciones de 3 empresas, sobre las cuales se ¿Están dispuestas a la licitación privada, sí. Bueno. Se ajustan algunas se pasan un poco, pero estamos produciendo partidas para ese programa. Muy bien. Está abierta la palabra para consulta. No, si no procedemos a votar, se solicita al Consejo autorización para el señor alcalde por omitir el trámite de licitación pública por la ejecución de la obra blindaje de vidrio y puertas en la Santiago 23 de atención a la concurrencia y circunstancia evidente calificada por el honorable Consejo.
y se puede llamar a poder privada los términos señalados en el artículo 8, inciso quinto y 65 letra L de la ley 18.695. ¿Quién aprueba? Concejal, ¿vota a favor? Sí. Ya. Consejo pleno. Vamos al siguiente punto de la tabla. Por el punto número 4, la solicitud Consejo apruebe la propuesta de modificación del objetivo de la siguiente subvenciones. Fue una entregar la organización de frutas térmicas como palmera mediante decreto alcaldicio 1882 del año 2015. Su objetivo original era financiar parte de los gastos de estas partes y el objetivo que proponen en su carta que está a disposición de los concejales es financiar parte de los gastos de la fiesta de fin de año. La carta la tiene a disposición de los concejales y la presenta doña Fanny Quintanilla en su carácter de directora de desarrollo comunitario subrogante. Muy bien, señora Fanny, ¿cómo votamos? Le vamos a hacer a votar. Bueno, se solicita al Consejo aprobación para la correcta comunicación del objetivo de la organización Club del Tema Dos Palmeras, objetivo original financiar parte de los gastos de esta parte y se cambia para financiar los gastos de esta fin de año. ¿Quién aprueba? El Consejo Pleno. Y vamos al último punto de la tabla. Punto 5, señala la iniciativa. Yo solo tengo una pregunta que hacer respecto del Consejo del Congreso Extraordinario de Concejales. Eso se puso punto de tabla, ¿no? Sí, ya se aprobó. ¿Se aprobó? Todas las de marzo. ¿Diciembre cuándo es? Claro, lo probamos en diciembre. ¿Cuándo es? 14 de diciembre de marzo. 14 de marzo. Yo solo sugiero que eso quede ojalá resuelto esta semana, porque la 1 de marzo va a estar todo complicado, entonces que ojalá de aquí al viernes todo el consejo, que tenemos ganas también de asistir, podamos ratificar eso. No, pero una cosa es que todos quieren está aprobado por todo, pero otra cosa es decir ya yo voy, reserva, Yo también. sí, yo también. Yo creo que entonces somos todos, ¿no? ¿Usted no? ¿Alguien más no ahí? Nosotros con Cristo vamos a hacer mañana. No concurren. ¿Ah? No dice el avión. Puerto Vara, la Citroneta. ¿Algún punto de diciembre? Sí, ¿Se va a ir? sí, lo que pasa es que llegó por correo, me llegó la señorita Troncoso, donde ella presenta cierto cuestionamiento por el funcional de la piscina, que dice que en realidad piscina sin público, que en realidad aquí menciona que ha pasado distintos horarios, sobre todo el fin de semana, y donde obviamente han estado pocas personas, y donde ella se ha acercado a pedir en el fondo que la dejen entrar junto a otros vecinos y le han cuestionado. Aquí está el horario, hace algunas calificaciones, entonces yo se la dejo. La orientación es que ella solicite, porque ¿qué nos ocurre? Lo que pasa es que de repente hay organizaciones, nos solicitan la alcaldía, concejales, entonces de repente la Junta de Vecinos tanto dice voy a ir, y ¿con cuánta gente va a ir? Voy con 150. Y después llega y son 50. Ahora, si nosotros dijéramos, mire, ¿sabe qué? No llegar a los 150 nosotros abríamos al público, sería un caos. Entonces no es tanto un problema de nuestro equipo, sino que es que las organizaciones que se comprometen a llegar con una determinada cantidad de público no lo hacen. Y eso se genera el problema. En febrero es más patente. Nosotros, por ejemplo, ahora para febrero, por lo menos hemos autorizado unas 30 organizaciones sociales que van a ir en distintos días. Ojalá que todos lleguen con el público. Pero no es un tema de gestión preventiva, sino que hay compromiso de muchas organizaciones que llegan. De todas maneras, a mí me llegó el correo con respuesta. Que ella sepa y poderle contestar. Y lo otro que tiene que ver con la solicitud que hizo nuevamente la Radio Máquina. Que, escucha, apelando nuevamente, creo que compró la puerta de todos los concejales, diciendo que ya era otro año, igual lo dejaban fuera una subvención, que era parte también de la comuna. Así es que yo me comprometí a presentarlo acá y a ver si había algún consenso o alguna idea. Mandó carta y todo, sí, todos los años manda carta, entonces la luz de que todos los años manda carta, que no es aquí en la solicitud para una subvención. Entonces, yo le dije que lo voy a presentar,
pero que no era resorte de uno o de un concejal, sino que también de la autoridad y de todo el equipo. Así que eso, no sé qué habrá pasado, ¿no? No, te digo, es el radio que el presidente lo Claro, que lleva también una creo que menciona en la primera, en fin, o ha tenido algún problema en términos también de su implementación, así que bueno, pero yo lo dejo presentar. ¿Ah? Refiere Alberto 2016. No, si la vendió este año, para este año. Sí, que para este año. Así que por Ya eso. ingresó. Ya ingresó. Así que bueno, uno dejo ahí lo hice, cumplí con lo que prometí. Está abierta la palabra por incidente. Señor Labra. Tengo un par de temas. Lo primero, alcalde, ver la posibilidad de cerrar el PERSA al lado del estacionamiento. Los vecinos se han quejado harto y está abierto, se mete gente ahí a dormir. El PERSA departamental. Claro, porque la empresa llegó y se hizo y cerró todo el PERSA, entonces dice, ¿por qué no muren al lado? Como ahora tiene un dueño directo, se podría pedir, o si no, a ver si no abandono para que lo cierren. Presionar ahí para que. Claro, sí, pues. Pueden cerrar ahí. Para que si no denuncia la hora de abandono. No pueden abandonar para que cierren, porque eso no creo que sea tan complicado. Y lo otro, que se implementó en Providencia, se ha implementado en la farmacia popular y ellos tomaron como una medida respecto a algunos medicamentos que quizás nosotros podríamos incluir, que es, por ejemplo, el Palacné. Ahí detectaron que hay niños, por ejemplo, de 14, 15 años, entran en depresión por el acné, entonces los medicamentos valen como 50 lucas y la farmacia popular lo conseguiría como en 8 lucas. Entonces se tomó como una enfermedad crónica, más que crónica, preventiva. La farmacia popular lo tomó así. Lo otro es a los adultos mayores, el tema de Corega, que es para pegar las placas. Entonces también en Providencia lo están tomando el pegamento de las placas, que vale como 27 lucas, y la farmacia popular costaría algo así como de 4 lucas. Entonces son medicamentos que podrían ser abordados, que Providencia lo tomó y quizás podríamos seguir esa iniciativa que yo creo que beneficiaría a harta gente. Y hay una farmacia que lo va a hacer, ¿por qué no nosotros? Y lo otro es un tema particular que afecta a una parte del Consejo, que es de la carta que llegó de la Jimena Navarrete, que es la ex secretaria de la concejala Gaiguillo, que hace muestra de una serie de hechos que yo creo o pudiesen verse que nos ratifica ella y su secretaria anterior respecto a que le solicitaría dinero de parte de su sueldo. Entonces me gustaría ver la posibilidad de que el municipio viera qué hace con esto, que esto es constitutivo de delito. Si es constituido de delito no, porque hay dos personas que dicen lo mismo, y también hace referencia a un emprendimiento que estaría haciendo la concejala en un recinto municipal respecto a posesiones efectivas. Entonces también que se revise, me interesa, claro, está siempre la disposición de inocencia de la concejala, pero es un detalle que es importante, que afecta ahí, entiendo que ¿Quién fue dirigido? al alcalde del 16 de octubre. Me llegó a mí ahora. Pero hasta el 16 de octubre, que es la oficina aparte, y me llegó a mi día correo electrónico. 16 de octubre. Sí. ¿Y a quién no le llegó? No, pero eso ¿Tú también tienes copia? pero eso no es la hora de sacar. Sí, me llegó un correo. Dice la carta anterior. No, con copia a ti, con copia al Consejo Municipal. Y aparece Ramón Ortiz. Pero en octubre. Sí, de octubre. Sobre lo mismo, Señor Arias. sí, para corroborar los antecedentes, ingresó un correo este lunes 25 a Ramón Ortiz, Cristóbal Labra y José Manuel Contreras principalmente, que aparece acá, con los antecedentes. Así que yo también, teniendo la carta en mi poder y leyéndola, me llamó bastante la atención y me preocupa la situación, también apelando de que pueda haber inocencia de parte de las partes involucradas, pero también solicitaría que se llegara a fondo con la investigación, como lo he hecho siempre, que creo que el grado de responsabilidad que nos toca a nosotros como consejo, cosa de que no se preste para ningún malentendido ni cosa que no corresponda al accionar de cada uno de nosotros. Eso, señor alcalde. Muy bien. Sí.
bueno, sobre eso hay un sumario incluso. Resolver si... Claro, yo pensé que era un ingreso de estos días, ¿no? No son ingresos estos días. Estamos en hora incidente, sobre la palabra. Bueno, no hay más. Sí, sí. Ah, perdón, señor Conchera, no vaya. Sí, alcalde. También nos llegó a todos dos oportunidades en el correo del señor Álvaro Quevedo con respecto a la licitación del PINAR. Si bien nosotros no tenemos los antecedentes, no sé si está publicado porque por aquí no ha pasado, estuve revisando las actas anteriores, no está pasado. Sí me llamó la atención porque me metí a revisar Chile Compra y si está el decreto alcaldicio de adjudicación. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención? Me preocupó, eran los criterios de evaluación, porque es una obra eminentemente técnica y los criterios de evaluación son 4: 50% precio, 40% experiencia de referente, 9% presentación de antecedentes y el 1% no me acuerdo. Y en ninguna parte está evaluado lo técnico. Entonces, a mí lo que me llama la atención, si bien están los criterios, que estén haciendo una obra de 856 millones de pesos y sea eminentemente técnica, donde haya galerías, iluminación, cancha de pasto sintético, y no tengamos los antecedentes de la evaluación técnica. Y vuelvo a repetir, yo no estoy aquí haciendo ninguna presunción porque no tengo ningún antecedente, porque no he visto las bases de licitación, salvo las que leí en la pantalla, en la misma, que son solamente las técnicas, administrativas. De la parte técnica solo hay gráficos que muestran la cancha, la galería, etc. Pero no hay ninguna descripción. Y mi duda era que por 856 millones, a pesar de que no es el monto exacto, nos podían ofrecer un computador del año 2000, como nos pudieron ofrecer un computador del año 2014. Entonces, porque no está en evaluación. Entonces, no vaya a ser que con una licitación que quizás tiene algún vicio de forma más que de fondo, partamos con una cosa que no es conveniente. Yo le pediría al alcalde que revisara los criterios de evaluación. Me parece muy complicado que en una licitación que es eminentemente técnica, porque son obras, no esté calificada la parte técnica y le volcan 40% de experiencia de los gerentes. Y los oferentes son 2014, 2015, 2013, 2012, que son los años en que presentan los certificados. Aquí no estoy diciendo ni por una ni por otra porque no conozco ninguna. Sí me preocupa que en una obra que es técnica no haya ningún criterio técnico de evaluación. O sea, en eso me llamó mucho la atención. No en el monto, no en nada, porque no tengo los antecedentes para decir en una y en otra. Pero sí que en una obra que es técnica no estén los antecedentes técnicos evaluados. Eso es. Muy bien, sobre el punto, efectivamente, la comisión evaluadora propuso al alcalde la adjudicación del contrato. Es una obra que todos sabemos que tiene una obra muy querida por los clubes de fútbol. Entonces nosotros, como alcaldía, siempre hemos tratado de que ojalá esto licitación, o sea, exitosa para efecto de lograr que una obra tan grande se lleve adelante. Entonces, efectivamente, las comisiones evaluadoras le proponen adjudicar. Generalmente, en el caso de nuestra alcaldía, siempre nosotros aceptamos el criterio de la comisión evaluadora. Y en ese espíritu, nosotros aceptamos el criterio de la comisión evaluadora. Porque un alcalde no está en condiciones de decir a un criterio de la comisión evaluadora sí o no, es una posibilidad de adjudicar, o si no, simplemente decir no, y eso es muy fundamental. Entonces, nosotros, la alcaldía dijo muy bien, adjudicamos y eso fue lo que se propuso acordar. Posteriormente a esa adjudicación y en paralelo, uno de los oferentes insistió en un reclamo. ¿Verdad? Que no es de la empresa, sino que se asoció, por lo que entendí la lectura, con otra empresa. Claro, al parecer es uno de los proveedores, ¿no? Uno de los proveedores de la otra empresa. Entonces, lo que yo, a partir del reclamo que llegó a la alcaldía y también con uno de ustedes, yo le pedía al equipo jurídico que analizara la legalidad de la adjudicación. Y nosotros tuvimos una reunión recién, por eso nos demoramos en esta reunión, iniciar el consejo, y mañana a las 10 de la mañana tengo otra reunión donde vamos a resolver en definitiva la situación. Una alternativa efectivamente es decir, se acepta el reclamo del
de la persona y declarar desierto todo. Y la otra alternativa es simplemente decir, sabe que esto se ajusta a derecho y se mantiene. Y yo obviamente el criterio principal que va a guiar la decisión de la alcaldicia, porque obviamente lo que corresponde es la estricta legalidad a los hechos, ¿no? Entonces, si a partir de las observaciones que hace uno de los proveedores, de uno de los oferentes, se señala que efectivamente la adjudicación no se ajusta a derecho, simplemente nosotros nos vamos a revertir la resolución. Pero eso están dentro de las posibilidades que están evaluadas. De aquí a mañana al mediodía esto está resuelto. Yo creo que, sin estar claro, yo creo que está plenamente ajustado al hecho. Yo no creo que no hay ningún vicio porque tiene los criterios, porque se la zona. Lo que en mi fondo iba es que si vamos a comprar, vamos a pagar por una cancha de pasto, y vuelvo a repetir, que es la que efectivamente debemos pagar. O sea, si vamos a pagar 100 pesos, sea por una cancha que efectivamente vale 100 pesos y no por una cancha que vale 10 pesos. Yo estoy de acuerdo. Ahora, eso es el único tema. El resto está cuadradito, no tiene ninguna... Ahora, yo estoy de acuerdo con eso y además nosotros debemos decirle que efectivamente en esta situación debemos preservar la legalidad de los actos. Entonces partimos de la base que, al igual por ejemplo que todo lo que tiene que ver con más tecnología, pacto sintético, RNR y otros, los oferentes son muy activos en observar eventuales vicios de legalidad. Entonces nosotros, el reclamo que le digo a ustedes, nosotros no lo dejamos pasar por alto, y más allá de que la comisión evaluadora haya propuesto una jurisdicción al alcalde y que yo seguí los procesos de la comisión evaluadora, si evaluamos que no se ajusta a derecho, vamos simplemente a revertir la decisión, porque un acto administrativo tiene que dejarse sin efecto por el otro. Y eso es lo que vamos a resolver. Mañana, ¿no? Yo creo que estamos a tiempo todavía. Además tenemos que hacerlo, porque después todos los titulares se van. No es el punto. Pero estamos contentos que hay que resolver eso y no pasamos por alto la denuncia que llegó por correo. No dijimos no, la persona no corresponde, sino que lo que se instruyó fue que la dirección jurídica evaluó los antecedentes y mañana se toma la resolución. ¿Sí? Sobre el mismo, la verdad es que yo acabo de recibir también ese documento. ¿Lo lleva tú? Ya, perfecto. Entonces, mi consulta es, por el momento, esa es una licitación que tiene que pasar por el Consejo Municipal. No corresponde, porque son fondos regionales. Ya, pero por eso Tampoco. En eso nosotros estamos claros de que cuando corresponde al financiamiento de FNR, la adjudicación no la aprueba el Consejo. Eso va directo a la Intendencia y en algunos casos, por instrucción de la Intendencia, con una decisión del Intendente Orrego, el principio básico es que no. Lo tiene que ratificar la adjudicación del Consejo Municipal. Y eventualmente quien tiene que ratificar la adjudicación es el Intendente. Y el Intendente lo que resolvió que los proyectos inferiores a 1.000 millones de pesos él prácticamente no los revisa, simplemente ratifica, ¿no? Y él lo que está revisando son los presupuestos, o sea, los proyectos superiores a 1.000 millones de pesos. Igual van bajo la firma del Intendente, pero me refiero que es para agilizar los procesos. Entonces ya, por eso que de una u otra manera, por ejemplo, les pongo un caso, el estadio, la ampliación del estadio, que fue un proyecto de 400 millones y otros más, no son revisados por el Consejo Municipal, sino que son ratificación del Intendente y no del Consejo. Son los proyectos realmente de... Claro, eso es, ¿no? Eso es, por eso que cuando planteó el concejal José Manuel Contreras de que no se había traído esa adjudicación aquí al Consejo Municipal, era que desde el punto de vista administrativo no es necesario ese cambio. Entonces, la verdad. Lo que sí corresponde es que informemos, ¿no? Yo generalmente no hay incidentes, informo las cosas que se adjudicaron, ¿no? Eso sí. Esta es una resolución de buena uso. gracias. Sí. Muy bien, siendo las 18:50 se da por cerrada la sesión ordinaria número 108. Muchas gracias a todos.